Imagina un tiempo de profunda crisis, cuando las tierras de Israel estaban azotadas por una terrible hambruna. Las cosechas se secaban, las personas luchaban por encontrar comida y muchas familias se veían obligadas a dejar sus hogares en busca de supervivencia. Fue en medio de este escenario caótico que conocemos a Elimelec, su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Quileón. Esta familia, como tantas otras, decidió dejar la ciudad de Belén, en Judá, y buscar un futuro en una tierra extranjera. Moab era una nación vecina, pero con una historia de conflicto con Israel. Elimelec, con su familia, partió en busca de una nueva vida, un intento desesperado de escapar de la hambruna. Pero como tantas otras jornadas de huida y reconstrucción, esta tampoco sería fácil. Después de un tiempo, una tragedia golpea a esta familia. Elimelec, el jefe de la casa, muere, dejando a Noemí viuda en una tierra extranjera. Con el paso de los años, los hijos de Noemí se casan con mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Por un momento, hay esperanza de que la vida continúe, a pesar de las adversidades, pero esa esperanza pronto se transforma en dolor, cuando tanto Malón como Quileón también mueren, dejando a Noemí sin sus hijos y a sus nueras sin esposos. 3 viudas sin protección en una sociedad donde las mujeres dependían fuertemente de los hombres para su seguridad y provisión. En este punto Noemí, amargada por la pérdida y el dolor, toma una decisión difícil: regresar a su tierra, natal Belén. Escuchó que la hambruna había terminado y ahora, sin nada más en Moab, decide que es hora de regresar. Sin embargo, antes de partir, Noemí exhorta a sus nueras a quedarse en Moab, regresar a sus familias y tratar de reconstruir sus vidas. Con mucho amor y cariño, Noemí les dice que desea lo mejor para sus futuras vidas, aunque eso signifique despedirse. Orfa, después de mucha resistencia y lágrimas, decide quedarse en Moab. Sin embargo, Ruth, con una fuerza de voluntad y lealtad inquebrantables, toma una decisión sorprendente. Se niega a dejar a Noemí y en uno de los momentos más emocionantes de la historia declara: «Donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios». Estas palabras marcan el inicio de una de las jornadas más conmovedoras y llenas de fe de toda la Biblia. Así, con los corazones pesados y enfrentando un futuro incierto, Noemí y Ruth parten juntas hacia Belén, una tierra que Noemí había dejado hacía muchos años y que ahora parecía tan distante y diferente. Las dos mujeres, unidas por el dolor y la esperanza, comienzan un camino que cambiaría sus vidas para siempre. El viaje de Moab a Belén no fue fácil. Noemí y Ruth, dos mujeres solas y vulnerables, caminaron por tierras desérticas, enfrentando el calor y el terreno accidentado. Para Noemí, el regreso a su tierra natal era una mezcla de tristeza y angustia. Ella había dejado Belén acompañada de su marido e hijos, pero ahora regresaba sin ellos, solo con su fiel nuera a su lado. El dolor de la pérdida era abrumador, y su alma estaba sumida en la amargura. Al llegar a Belén, su llegada causó gran conmoción. La gente de la ciudad, que conocía a Noemí desde antes de su partida, apenas podía creer que aquella mujer que regresaba era la misma de años atrás. El tiempo y las dificultades habían dejado marcas profundas. Las mujeres de Belén murmuraban entre sí: ¿será realmente Noemí? Con la voz cansada y los ojos marcados por el dolor, Noemí respondió a la curiosidad de las personas de manera amarga: «No me llamen más Noemí», que significa agradable. «Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha hecho mi vida muy amarga». Estas palabras revelaban todo el peso que Noemí llevaba en su corazón. Sentía que había vuelto con las manos vacías, privada de todo lo que más amaba, excepto por Ruth, que permanecía a su lado. Pero incluso ante tanta tristeza, había una pequeña chispa de esperanza que Noemí y Ruth apenas percibían. Llegaron a Belén justo al inicio de la cosecha de cebada, un momento crucial de trabajo y abundancia para los habitantes de la ciudad. La cosecha ofrecía una oportunidad de supervivencia para las dos mujeres, aunque fuera un trabajo arduo y no garantizara seguridad.
Ruth, decidida a cuidar de su suegra, se ofreció para ir a los campos y recoger espigas dejadas atrás por los segadores, una práctica común en la ley de Moisés, que permitía a los pobres y extranjeros recoger los restos de la cosecha para su sustento. El valor de Ruth frente a tal desafío era notable. Como extranjera en Belén, corría el riesgo de ser rechazada o maltratada, pero su determinación era mayor que el miedo. Ella le dijo a Noemí: «Déjame ir al campo y recoger espigas detrás de quien me permita». Noemí, agradecida por la iniciativa de Ruth, le dio su bendición para que fuera. Y así, Ruth partió en busca de un campo donde pudiera recoger y garantizar la supervivencia de ambas. Sin saberlo, Ruth terminó en el campo de Boaz, un hombre rico y respetado, que era pariente de Elimelec, el fallecido esposo de Noemí. El campo de Boaz era un lugar de trabajo intenso, donde hombres y mujeres trabajaban arduamente para cosechar la cebada. Ruth, con humildad y dedicación, comenzó su trabajo, movida por la necesidad de sustento y la promesa de cuidar de su suegra. Boaz, al llegar al campo, pronto notó la presencia de Ruth. Curioso por aquella joven que trabajaba con tanta diligencia, preguntó a sus sirvientes: «¿Quién es esta joven?». Los sirvientes respondieron: «Es la moabita que volvió de Moab con Noemí». Boaz quedó impresionado con la historia de Ruth, especialmente con su lealtad a Noemí. Sin perder tiempo, se acercó a Ruth y con amabilidad le dijo: «No vayas a recoger en otro campo. Quédate aquí con mis siervas. Observa dónde están los hombres cosechando y sígueme a las siervas. Ya he dado órdenes para que nadie te moleste». La generosidad de Boaz sorprendió a Ruth. Se inclinó ante él y preguntó: «¿Por qué he encontrado favor ante tus ojos, siendo yo una extranjera?». Boaz entonces respondió: «He oído todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu marido. Que el Señor recompense tu obra y que seas ricamente recompensada por el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a buscar refugio». Estas palabras de Boaz marcaron el inicio de una relación de respeto y generosidad, y sobre todo, una nueva fase de esperanza para Ruth y Noemí. Con el paso de los días, Ruth continuaba trabajando diligentemente en los campos de Boaz. Se destacaba entre las demás por su humildad, dedicación y el cariño que demostraba hacia Noemí. Boaz, siendo un hombre íntegro, no solo permitió que Ruth recogiera espigas en sus campos, sino que también ordenó a sus siervos que dejaran espigas extra para que ella pudiera recogerlas con mayor facilidad. La bondad de Boaz no pasó desapercibida para Ruth, quien regresaba todos los días a casa con más que suficiente para alimentarse a sí misma y a Noemí. Al darse cuenta del creciente interés de Boaz por Ruth, Noemí comenzó a ver una nueva oportunidad que se estaba dibujando. A pesar de todo el dolor que había vivido, sabía que Boaz, como pariente de Elimelec, tenía el poder de ser un redentor para su familia. Según las leyes israelitas, el pariente más cercano de un hombre fallecido podía redimir sus tierras y casarse con su viuda para continuar con el nombre de la familia. Sin embargo, Noemí sabía que Ruth, siendo extranjera, necesitaría un plan audaz para que Boaz la viera no solo como una mujer necesitada, sino como una posible esposa. Entonces Noemí, con su sabiduría y experiencia, decidió orientar a Ruth en un acto de gran valentía y simbolismo. Le dijo: «Hija mía, necesito encontrar un lugar seguro para ti, donde te traten bien. Boaz es nuestro pariente. Esta noche estará trillando cebada en la era. Vístete bien, pon perfume y ve allí. Pero no dejes que él te vea hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se acueste, observa el lugar donde descansará y luego acércate, descubre sus pies y acuéstate. Él te dirá qué hacer». El plan parecía arriesgado, pero Ruth confiaba plenamente en los consejos de Noemí. A pesar de estar en una posición vulnerable, como extranjera y mujer sin esposo, Ruth demostraba una fe inquebrantable en el camino que Noemí había trazado para ella. Sabía que Boaz era un hombre justo y que si todo salía bien, ese encuentro podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. Esa noche, Ruth hizo exactamente lo que Noemí había instruido. Vestida de manera sencilla pero digna,
Esperó pacientemente a que Boaz terminara su trabajo y su comida. Después de que él se acostó, Ruth, con pasos suaves, se acercó a él en la oscuridad e hizo lo que Noemí sugirió. Descubrió los pies de Boaz y se acostó allí. El acto de descubrir los pies era un gesto de humildad, una solicitud simbólica, de protección y redención, que Boaz como redentor de la familia podría conceder. En medio de la noche, Boaz despertó sobresaltado, y al darse cuenta de que una mujer estaba acostada a sus pies, preguntó: «¿Quién eres?». Ruth respondió, con respeto y humildad: «Soy tu sierva, Ruth. Extiende sobre mí tu manto, porque tú eres el redentor de nuestra familia». Este gesto era una solicitud para que Boaz tomara a Ruth bajo su protección, significando tanto protección financiera como un compromiso matrimonial. Boaz, sorprendido por la valentía de Ruth e impresionado por su honor, respondió: «Que el Señor te bendiga, hija mía. Este gesto de bondad es aún mayor que el primero. Ahora no tengas miedo. Haré por ti todo lo que me pediste, porque todos saben que eres una mujer virtuosa». Sin embargo, Boaz reveló que había un pariente aún más cercano, que tendría el primer derecho de redimir las tierras de Elimelech y casarse con Ruth. A pesar de eso, prometió que resolvería la cuestión por la mañana, asegurando que Ruth y Noemí tendrían una respuesta clara sobre su futuro. Antes de que se fuera, Boaz le dio una gran cantidad de cebada, demostrando una vez más su generosidad y consideración. Ruth regresó a casa y le contó a Noemí todo lo que había sucedido. Noemí, confiada en la integridad de Boaz, dijo: «Ahora, hija mía, espera para ver qué pasa. Él no descansará hasta que resuelva este asunto hoy mismo». Las esperanzas de Noemí y Ruth estaban ahora puestas en Boaz, y ambas esperaban ansiosas el desenlace de esta situación, creyendo que Dios estaba guiando sus pasos y que algo grandioso estaba a punto de suceder. El amanecer en Belén trajo consigo el inicio de un día decisivo para Ruth y Noemí. Boaz, fiel a su palabra, no perdió tiempo. Sabía que debía actuar rápidamente para resolver la cuestión de la redención de las tierras de Elimelech y el destino de Ruth. Se dirigió a la entrada de la ciudad, donde se trataban los asuntos legales y comerciales, y se sentó a esperar al pariente más cercano, aquel que, por tradición, tendría el primer derecho de redimir las tierras. Mientras Boaz esperaba, vio al hombre acercándose y lo llamó. «Ven, amigo, siéntate aquí». El pariente, sin saber la magnitud de lo que se iba a discutir, aceptó la invitación. Boaz entonces llamó a 10 ancianos de la ciudad, que servirían como testigos del acuerdo que se iba a hacer, garantizando que todo se hiciera de manera justa y transparente, conforme a las costumbres de la época. Boaz comenzó la conversación, sacando a colación la cuestión de las tierras que pertenecían a Noemí y que habían quedado desamparadas tras la muerte de Elimelech y sus hijos. Le dijo al pariente: «Tú eres el pariente más cercano de Elimelech. Noemí, que volvió de Moab, está vendiendo las tierras que pertenecían a nuestra familia. Tienes el primer derecho de redimirlas. Si deseas hacerlo, hazlo en presencia de estos ancianos. Si no, yo soy el siguiente en la línea para redimirlas». El pariente, al escuchar sobre las tierras, inicialmente aceptó el desafío de rescatarlas, viendo una oportunidad para expandir sus posesiones. Sin embargo, Boaz presentó la segunda parte de la oferta: «El día en que adquieras las tierras de Noemí, también estarás adquiriendo a Ruth, la moabita, viuda de Malón. Así, asegurarás que el nombre del fallecido sea preservado junto a su herencia». Al escuchar esto, el pariente retrocedió. Se dio cuenta de que al casarse con Ruth y asumir la responsabilidad de generar descendencia para la línea de Elimelech, podría comprometer su propia herencia, dividiendo sus propiedades entre los hijos de Ruth y sus propios descendientes. Por eso dijo: «No puedo redimirlas porque podría perjudicar mi herencia. Tú puedes hacerlo en mi lugar». Ante esta declaración, el pariente hizo un gesto simbólico de renuncia, quitándose la sandalia y entregándosela a Boaz, como era costumbre entre los israelitas, para sellar un acuerdo público. Este acto simbolizaba que estaba renunciando a su derecho de redimir las tierras
y casarse con Ruth. Boaz, entonces, con gran satisfacción y alegría, declaró a los ancianos y a toda la gente que estaba presente en la entrada de la ciudad: «Hoy, ustedes son testigos de que he comprado de Noemí todas las propiedades de Elimelec, Malón y Quilión. También tomo a Ruth, la moabita, viuda de Malón, por mi esposa, para que el nombre del fallecido sea preservado en su herencia y su linaje no desaparezca entre sus parientes y la ciudad». Los ancianos y el pueblo, testigos del acuerdo, respondieron con bendiciones y palabras de aprobación. Dijeron a Boaz: «Que el Señor haga que esta mujer que entra en tu casa sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron la casa de Israel. Que tengas prosperidad en Efratá y seas famoso en Belén. Y que la descendencia que el Señor te dé, por medio de esta joven, sea como la de Fares, que Tamar dio a Judá». Este fue un momento de gran alegría y triunfo. Boaz no solo honró a su familia y las tradiciones de Israel, sino que también demostró profundo amor, respeto y responsabilidad hacia Noemí y Ruth. Rescató a ambas de una vida de incertidumbres y al tomar a Ruth como esposa, aseguró un futuro de esperanza para ellas. Después del matrimonio, la vida de Ruth dio un giro completo. Aquella mujer que antes lo había perdido todo, ahora encontraba amor, seguridad y un nuevo propósito. En poco tiempo, Ruth y Boaz fueron bendecidos con un hijo, trayendo nuevamente alegría al corazón de Noemí, quien antes había sentido el amargor de la pérdida, pero ahora experimentaba la dulzura de la restauración. Las mujeres de Belén, testigos de todo lo que había ocurrido, celebraron con Noemí diciendo: «Alabado sea el Señor, que hoy no te ha dejado sin un redentor. Que Él sea famoso en Israel. Renovará tu vida y te sustentará en la vejez, pues tu nuera, que te ama y es mejor para ti que 7 hijos, te dio este hijo». El niño fue llamado Obed, y él se convertiría en el abuelo del gran rey David, estableciendo así una línea de descendencia que sería fundamental no solo para la historia de Israel, sino también para el plan de redención de Dios para toda la humanidad. La historia de Ruth no es solo una narrativa sobre pérdidas y victorias personales. Es una pieza esencial en el gran plan de redención de Dios para toda la humanidad. El nacimiento de Obed, hijo de Ruth y Boaz, fue un hito que trajo alegría y renovación a la vida de Noemí, pero sus implicaciones fueron aún mayores de lo que ellos podían imaginar. Obed creció y más tarde se convirtió en el padre de Jesé, quien sería el padre del rey David, el más grande rey de Israel. La línea de David, a su vez, sería la elegida para traer al mundo al Mesías, Jesucristo. La moabita, que en un principio parecía destinada a una vida de sufrimiento y marginación, ahora formaba parte de la historia sagrada de Israel y de la salvación del mundo. Este desenlace extraordinario es un recordatorio de cómo Dios puede transformar cualquier situación, por más desesperada que parezca, en algo grandioso y lleno de propósito. Usa personas improbables y circunstancias adversas para cumplir sus planes. Ruth, una extranjera, sin bienes ni posición, encontró favor a los ojos de Dios y fue agraciada con una posición de honor en la historia de la redención. Noemí, que en un momento de su vida creyó estar completamente abandonada, descubrió que Dios nunca la dejó. No solo restauró su alegría a través del amor de Ruth y la bondad de Boaz, sino que también la insertó en un plan mucho mayor que ni siquiera podría haber concebido. Al cargar a su nieto Obed en sus brazos, Noemí no sabía que este bebé sería parte de una línea de descendencia que traería al Salvador al mundo, pero sentía en su corazón la renovación de la esperanza y la gratitud a Dios por haber cuidado de ella incluso en los momentos más oscuros. El nombre de Ruth pasó a ser recordado a través de las generaciones como un ejemplo de lealtad, fe y valentía. Su decisión de seguir a Noemí a una tierra desconocida y confiar en el Dios de Israel es un testimonio de una fe inquebrantable. Su historia nos enseña que las decisiones que tomamos en momentos de crisis, movidos por el amor y la confianza en Dios, pueden transformar no solo nuestras vidas, sino también la vida de muchos otros. Además, la historia de Boaz muestra cómo los actos de bondad y rectitud
pueden cambiar el destino de los demás. Boaz, al actuar con justicia y compasión, se convirtió en el agente de cambio que trajo redención para Ruth y Noemí. Hizo más que cumplir un deber familiar. Eligió actuar con amor acogiendo a Ruth y garantizando la continuidad de la línea de Elimelech. Esta historia es más que un simple cuento de amor y restauración familiar. Nos recuerda que Dios, en 1980, su soberanía, trabaja a través de nuestras decisiones y circunstancias para cumplir sus propósitos eternos. La fidelidad de Ruth, la sabiduría de Noemí y la integridad de Boaz fueron usadas por Dios para tejer un cuadro mucho mayor. La historia de la redención que culminaría en Jesucristo. La inclusión de Ruth, una extranjera moabita, en la línea del Mesías también nos enseña que el plan de Dios no conoce fronteras ni límites culturales. Él llama a personas de todas las naciones y orígenes a ser parte de su familia y su propósito. Ruth, que comenzó su viaje como una forastera en Israel, se convirtió en una figura central en la historia de la salvación de todos. Hoy, la historia de Ruth sigue inspirando a millones de personas alrededor del mundo. Nos desafía a tener fe en los momentos de incertidumbre, a ser leales y valientes en nuestras relaciones y a confiar en que Dios siempre está trabajando, incluso cuando no podemos ver el camino por delante. Su vida es una prueba de que Dios es un redentor fiel, que transforma el sufrimiento en alegría, el lamento en danza y la esperanza en realidad. Al terminar este viaje, se nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Al igual que Ruth, Noemí y Boaz, también enfrentamos momentos de crisis, decisiones difíciles y caminos desconocidos. Pero al igual que ellos, podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros en cada paso, guiándonos y usando nuestras decisiones para su propósito mayor.